¿Qué significa por encima de la razón en el trabajo? Está escrito en la oración Musaf o suplementaria de Rosh Hashanah, Año Nuevo Hebreo. Así dijo el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y no hay otro Dios fuera de mí. Deberíamos entender las palabras Rey de Israel. ¿No es el Rey, no es Él el Rey de todas las naciones del mundo? Después de todo, Él es el Rey del mundo. La cuestión es que deberíamos saber que todo lo que decimos acerca del Creador no se refiere al Creador mismo. Como se dijo al respecto, no hay ningún pensamiento o percepción de Él en absoluto. Más bien, todas las denominaciones que atribuimos al Creador es como las criaturas lo consideraron después de alcanzar la espiritualidad de, tal como está escrito, por tus obras te conoceremos. Por lo tanto, aunque el Creador es el Rey del mundo, incluso si los seres creados no quieren reconocer su reinado, no necesita su consentimiento para ser el Rey de ellos. Él gobierna sin preguntarles y hace lo que quiere. Nadie en el mundo tiene opinión propia. Él hace lo que quiere y no necesita el consentimiento de las criaturas, como está escrito. Creo con fe completa que solo Él hizo, hace y hará todas las obras. Sin embargo, podríamos preguntarnos si Él es el que nos rige sin preguntarnos, ¿por qué debemos asumir el yugo de su reinado si Él nos gobierna de todas maneras? La respuesta es que debemos saber que es Él el que nos gobierna, y antes de que la persona asuma el yugo del reino de los cielos por encima de la razón, lo que significa que esto es algo que no podemos entender dentro de la razón. En otras palabras, la persona no puede ver que su conducción es en forma de bueno que hace el bien. En cambio, la persona siente la falta de placer que no disfruta de su vida. Se entiende que si realmente uno pudiera ver que por lo que oró y pidió al Creador, recibe de inmediato lo que quería, a esto se lo llama dentro de la razón. Es decir, que no tiene que creer que el Creador escucha su plegaria, ya que ve con sus propios ojos que el Creador lo ayudó. Pero cuando ora varias veces al Creador y le parece que el Creador no responde a su plegaria, como lo demuestra el hecho de que no recibió nada por lo que oró, entonces la persona debe fortalecerse y decir que cree lo que está escrito, porque escuchas la oración de toda boca. Ya que esto está en contra de la razón, porque la razón le muestra que el Creador no le responde. Cuando se sobrepone a lo que el intelecto y la razón le obligan a creer, dice, no miro, pero creo en los sabios, que nos dijeron que el Creador escucha la oración de cada boca. A esto se le llama fe por encima de la razón. Al asumir el yugo del reino de los cielos de esta manera, seremos recompensados luego con y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con la equivalencia de forma llamada vasijas de otorgamiento. En estas vasijas, el Creador otorga el bien y el placer, que es lo que Él deseaba dar. Ahora entendemos lo que debemos lograr al coronar al Creador sobre nosotros, ya que con esto adquirimos vasijas con las que podemos disfrutar del Creador. Por lo tanto, lo que hace el Creador
Si bien no tenemos conexión con Él, es el de no darnos nada, lo que significa que no podemos disfrutar de algo que no está en nosotros, es decir, que no podemos disfrutar del Creador. En la medida en la que la persona crea en el Creador, solo en esta medida se puede decir que está recibiendo del Creador. Sin embargo, aquel que no cree en el Creador, ¿cómo puede recibir algo de Él? Solo en la medida de la fe que tenga en Él. Puede recibir del Creador lo que Él quiere dar a las criaturas. Sin embargo, se necesita trabajar mucho para alcanzar el nivel de aceptación del yugo del reino de los cielos. Por dos razones. Número uno, una persona debe saber que si no tiene fe en el Creador, ¿cómo puede pedirle algo a Él? Y número dos, ¿qué beneficio le dará temer al Creador? Es decir, ¿en beneficio de quién debe asumir el yugo del reino de los cielos? ¿Es para su propio bien o para el bien del Creador? Si decimos que es por el bien del Creador, la pregunta es, ¿qué le dará esto al Creador si creemos que Él es el Rey? ¿Qué le añade? Podemos entender que un rey de carne y hueso necesita respeto, pero ¿necesita el Creador que las criaturas lo respeten? ¿Y Él tiene necesidad de sus criaturas? Esto es como está escrito en la introducción del libro del Zohar. El temor, que es el principal, es cuando uno teme al Creador porque es grande y gobierna sobre todo. Él es grande porque es la raíz desde la cual se expanden todos los mundos, y su grandeza se ve en sus acciones. Él lo gobierna todo porque todos los mundos que Él ha creado, tanto superiores como inferiores, son considerados como nada en comparación con Él, ya que no agregan nada a su esencia. Es decir, que todas las criaturas no le agregan nada. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que trabajar por el bien del Creador? Como está escrito, todas tus obras serán para el cielo y no para tu propio beneficio. Después de todo, el Creador no obtiene nada de nuestro trabajo para Él, porque no tiene carencias. ¿Por qué entonces necesitamos trabajar con el fin de otorgar? De hecho, esto es solo por el bien de las criaturas, porque de este modo se salvarán de la disparidad de forma del Creador y serán recompensados con la equivalencia de forma de la cual se dice, así como Él es misericordioso, tú también eres misericordioso. No es que el Creador necesite que trabajen para Él, como si necesitara algún respeto de las criaturas. Más bien, al trabajar por el bien del Creador, llamado solo en nombre de los cielos, las criaturas se beneficiarán y lo disfrutarán. De esto se dice que la restricción y el ocultamiento fueron creados para sacar a la luz de la perfección de sus acciones. Es decir, que las criaturas puedan disfrutar sin sentir ninguna vergüenza por ello. Este es el significado de equivalencia de forma y adhesión con el Creador. Con esto entenderemos lo que preguntamos acerca de lo que está escrito, Rey de Israel. ¿No es acaso Él Rey de las naciones del mundo? La respuesta es que en el trabajo espiritual, cada persona es un mundo entero, como está escrito en el Zohar. Por esta razón, el hombre se compone de las naciones del mundo y de Israel. Por lo tanto, el significado de Rey de Israel es
que cuando una persona asume el reino de los cielos, se le llama Rey de Israel. En otras palabras, Israel significa Yashar el, directo al Creador, lo que significa que cuando una persona dice que Él es su Rey, no dice que el Creador es el Rey del mundo, de acuerdo a su manera de ver, es decir, sin que los seres creados asuman su reinado sobre ellos por su propia voluntad. Más bien, Rey de Israel significa que la persona acepta conscientemente el yugo del reino de los cielos. Por lo contrario, se les llama naciones del mundo porque Él gobierna sobre ellas sin que éstas tengan conocimiento de ello. Es decir, el Creador es el Rey del mundo, aunque no tienen idea de dónde viene la fe que le profesan al Creador y ni siquiera quieren pensar en la cuestión del reino de los cielos. Eso se considera como que el Creador es el Rey de las naciones del mundo, lo que significa que reina sobre ellas y hace lo que Él quiere, sin que se den cuenta que Él hace y hará todas las acciones. Por eso, cuando se dice Rey de Israel, se refiere a aquellos que han asumido el yugo del reino de los cielos de manera consciente y voluntaria. A esto se lo llama Rey de Israel. Esto es como está escrito: se le cobra a la persona de forma consciente e inconsciente. Consciente significa Rey de Israel e inconsciente significa las naciones del mundo, sobre quienes reina a pesar de que la persona no tenga conciencia de ello y ni siquiera piensan en la fe. Este aspecto del hombre se denomina las naciones del mundo que están dentro de la persona. En consecuencia, así dijo el Señor, Rey de Israel. Significa que para aquellos que han asumido el yugo de su reino, les dice su Redentor, el Señor de los ejércitos. Es decir, que ellos sienten que el Creador los ha redimido de inmediato y las naciones del mundo, cuyo control se ejerce sobre la mente y el corazón, en la mente significa que las naciones del mundo dicen que solo lo que la razón confirma es verdad y no permiten a la persona ir por el camino por encima de la razón. Así también, en el corazón, significa que no le permiten a la persona que salga del amor propio. Más bien, dicen que lo que el corazón quiere y siente es por su propio bien. Y estas acciones le son permitidas. Pero si una persona quiere trabajar para otorgar, se resisten con todas sus fuerzas y la persona no puede salir de su control, sino que el Creador mismo los redime de su gobierno. Este es el significado de las palabras Rey de Israel y su Redentor. Es decir, después de haber asumido el reino de los cielos, llamado Rey de Israel, logran que el Creador sea su Redentor, lo que significa que solo el Creador los redimió del control del mal, ya que ellos, por sí mismos, no tenían las fuerzas para hacerlo. De esta manera debemos interpretar a Señor de los ejércitos. Este nombre significa, como lo interpretó Balasulam, que Tsebaot, ejércitos en hebreo, son dos palabras que vienen de tse, salir, y bo, que significa ven. Es decir,
Tzavá, ejército en singular, son hombres de guerra. Estas son personas que todos los días luchan contra la inclinación al mal y se les llama ejército. Por lo tanto, una vez que han sido recompensados con la redención, es decir, después de conquistar la inclinación al mal y salir de esta, el orden de su trabajo es por medio de ascensos y descensos, lo que se llama tsevaot. Es decir, a veces salen de su control y luego vuelven a estar bajo su control. Por lo tanto, el nombre para ascensos y descensos es tsevaot. Durante el trabajo, la persona debe decir, si no lo hago yo por mí, ¿quién lo hará por mí? En ese momento piensan que ellos mismos son los responsables de los ascensos y descensos, que son hombres de guerra, llamados tzavá, héroes del ejército. Después, cuando son redimidos, logran ver que Él es el Señor de los ejércitos. Lo que significa que el Creador es el responsable de todos los ascensos y descensos por los que pasaron. En otras palabras, incluso los descensos provienen del Creador. Una persona no tiene tantos ascensos y descensos sin ninguna razón. Más bien, el Creador es el causante de todas estas salidas. Podemos interpretar salir como salir de la Kedushá y va, que es viene, como venir hacia la Kedushá. El Creador lo hace todo. Por lo tanto, después de la redención, al Creador se lo llama Señor de los ejércitos. ¿Y quién es Él? El de Israel y su Redentor. En este contexto, debemos interpretar lo que está escrito. Los que lo liberarán ascenderán al monte Sión para juzgar la montaña de Esaf. Montaña significa Irugim, pensamientos o contemplaciones, que son pensamientos que conducen al estado de Sión, de la palabra Yetziot o salidas. Monte Sión significa contemplaciones y pensamientos que traen descenso sobre la persona, lo que significa que se saca a sí mismo de la Kedusha. Estos pensamientos se revelarán más adelante, de los cuales ascendieron los salvadores para juzgar la montaña de Esaf. La montaña de Esau significa pensamientos y contemplaciones pertenecientes al malvado Esau. Juzgar significa causar y someter las contemplaciones del malvado Esau. ¿Y cuál es el significado de los que lo van a salvar? ¿Quiénes son los salvadores que conquistan la montaña de Esaú? Es el monte Sión. Es decir, los pensamientos que los hicieron salir de la Kedushá, en otras palabras, los descensos, son lo que ayudaron a conquistar la montaña de Esaú. Así como está escrito, del mismo golpe se repara la venda. El hecho de que tuvieron descensos, lo que se llama golpe, ya que salió de la Kedushá y cayó para estar a disposición de la Sitra Achra, de esto salió solo el bien. Esto también se llama como está escrito. Él desciende y asciende. Al ver que uno es peor que todos los demás, le hace hacer lo que puede y descansa hasta que ve que el Creador lo saca y libera del control del malvado Esaf. Este es el significado de y se levantaron los salvadores del monte Sión para juzgar a la montaña de Esaf. Está escrito.
y la realeza será la del Señor. Esto significa que específicamente el reinado será del Creador. Es decir, durante la redención, como está escrito, el Rey de Israel y su redención. Y antes de esto, ¿no es el reinado del Señor? ¿Quién más gobierna en el mundo? Debemos interpretar, ya que es sabido que Malhut tiene dos nombres. Número 1, Sión, y número 2, Jerusalén. En el trabajo espiritual debemos decir que Sión es cuando todavía no se revela en sí misma. Esto se llama Malhut, que es interna, lo que significa que todavía no es evidente para las criaturas que Malhut es la gobernante del mundo y no hay otra fuerza en el mundo sino la del Creador, que es el Rey. Este discernimiento todavía está oculto para las criaturas. Este aspecto de Malhut se llama Sión, que significa Yetziot, salidas de la Kedusha. En ese momento, la persona piensa que la Sitra Achra lo gobierna, porque siente que no necesita la espiritualidad. Esto significa que la fe en la grandeza del Creador está oculta. A veces se sale del trabajo a tal punto que se olvida por completo de la existencia del trabajo del Creador. A esto se lo considera como que ha caído de su condición cuando trabajaba con entusiasmo y palabras que a partir de este día continuaría permanentemente al servicio del trabajo sagrado. Y de repente, después de un tiempo, ve que ha salido de la Kedushá, es decir, no recuerda el punto cero, lo que significa que no puede recordar el momento en que salió de la Kedushá y cayó en el mundo físico, ya que durante la caída, la persona está inconsciente y no recuerda nada. Al igual que en el mundo físico, cuando una persona cae en un lugar alto, no recuerda haber caído. Solo después de recuperarse, ve que está en el hospital. Así ocurre también en el orden del trabajo. Esto se considera como Sión, es decir, en el momento de la redención, cuando ve abiertamente el reino de los cielos, logra que el Creador lo libere del malvado Esaú. Y entonces Malhut se llama Jerusalén, cuyo gobierno se revela. Este es el momento de ver que todos esos descensos también vinieron del rey. Es decir, todas las contemplaciones y pensamientos extraños que tenían no provenían de ninguna fuerza, sino que fue el Creador que los envió. En otras palabras, el Creador también les envió descensos para que tuvieran la necesidad de la ayuda del Creador. De ello se deduce que el monte Sión, como se dijo, que los liberadores ascenderán para juzgar la montaña de Saf, ahora dicen que el monte Sión también era Malhut, llamada Sión. En otras palabras, su poder estaba oculto y ella ayudó a juzgar la montaña de Esaf. Es decir, conquistaron el aspecto maligno de Esaf. En otras palabras, corrigieron la calidad de Esaf y ahora se dan cuenta de que no hay otro poder en el mundo. Este es el significado de "y el reinado será del Señor", es decir, que ahora ven que incluso entonces el reinado era el del Señor, y no solo ahora, sino también antes, ya que no hay otro más que Él.
Ahora que han sido redimidos, se dan cuenta que esto fue así también antes. Sin embargo, durante el ocultamiento, también debemos creer que el Creador lo hace todo. Y esto está por encima de la razón. Y ahora alcanzan que esto es así. Sin embargo, después tendrán que llegar al final de la corrección, llamado el futuro que está por venir. Y en ese momento, el Señor será el Rey de toda la tierra, es decir, incluso sobre las naciones del mundo. Esto significa que el Creador también se revelará en las naciones del mundo. Como está escrito, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Esto se le llama el Señor es el Rey de toda la tierra. Es decir, incluso antes del final de la corrección, el Creador es el Rey de toda la tierra, pero esto es inconscientemente. Es decir, que no saben que el Creador conduce el mundo, como está escrito en la oración de la mañana en la sección Shema de Karbanot, quien en todas tus acciones, en las superiores y en las inferiores, te dará qué hacer y cómo obrar. Solo Él hace todo, y no hay otra fuerza en el mundo aparte de Él. Sin embargo, esto pertenece al pueblo de Israel, que creen en el Creador. Con respecto a ellos, se puede decir que el Creador es el Rey. Eso es conscientemente, lo que significa que ellos también saben que el Creador los gobierna. No necesariamente que el Creador mismo sepa que Él es el Rey, lo que se llama inconscientemente, más bien, asumieron el yugo del reino de los cielos con fe por encima de la razón y la consideran como si fuera dentro de la razón. A esto se le denomina conscientemente, lo que significa que en el trabajo espiritual, la fe por encima de la razón significa que debemos creer en ello, aunque la mente no vea que esto es así, ya que tiene varias pruebas de que no es como lo que él quiere creer. Esto se llama fe por encima de la razón, lo que significa que cree en ello como si lo viera razonablemente. Esto se llama fe por encima de la razón en el trabajo. En otras palabras, es un trabajo arduo para una persona asumir esto, ya que va en contra de la razón. Esto significa que el cuerpo no está de acuerdo con esto, pero, sin embargo, lo acepta como si fuera algo razonable. Tal fe requiere la ayuda del Creador. Por esta razón, para tener fe, la persona necesita orar para que le dé la fuerza necesaria de asemejarse a Él, como si lo hubiera alcanzado dentro de la razón. En otras palabras, la persona no le pide al Creador que lo ayude a entender todo dentro de la razón. En lugar de esto, la persona le pide al Creador que le dé la fuerza para poder asumir la fe por encima de la razón como si fuera dentro de la razón, como algo razonable. Pero antes de esto, debe creer en la fe de los sabios, que así es la voluntad del Creador, que aceptemos la fe en el Creador por encima de la razón. Y aquí, de acuerdo a este orden, comienzan ascensos y descensos. A veces se fortalece en la fe y otras veces cae de su grado y debe creer mientras le reza al Creador que Él lo ayudará. Sin embargo,
no ve que ya recibió la ayuda que necesita. Aún así, debe creer con la fe por encima de la razón que todo proviene del Creador y, al mismo tiempo, debe decir, si no lo hago por mí, ¿quién lo hará por mí? Entonces llega al estado de Monte Sión y luego el estado de la montaña de Saf, que todo el trabajo es entonces, antes de ser recompensados con la redención, para salir de su control. En ese momento llegamos a conocer cuál es el trabajo, como está escrito. Así dijo el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y el último, y no hay Dios fuera de mí. Y el reinado será del Señor, y el Señor reinará sobre toda la tierra. Así como está escrito, todos los que son de carne invocarán tu nombre, para que se conviertan todos los malvados de la tierra, para que te conozcan y te entiendan todos los habitantes del mundo. Es decir, que todos sabrán que el Creador es el Rey, y antes de esto, solo el pueblo de Israel sabe que Él es el Rey.